Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde te traigo las noticias más impactantes sobre inteligencia artificial, redes sociales y tecnología. Y atento porque esto viene cargadito. La guerra del streaming está en su punto más caliente. Twitch acusa a Kick de ser una copia barata, pero Kick responde y los streamers están migrando en masa. Mientras tanto, Bill Gates y Sam Altman advierten sobre el peligro de la IA sin regulación y plantean el regreso del código abierto. Por otro lado, Nvidia dispara sus acciones gracias al éxito de su chip de IA Blackwell. Y Yann LeCun predice que en menos de 5 años viviremos una revolución tecnológica brutal con asistentes y coches más avanzados que nunca. Pero eso no es todo, ya que OpenAI reta a Google con ChatGPT Search, que es su buscador sin necesidad de cuentas. Mientras LinkedIn sorprende al convertirse en una red viral con memes y contenido interactivo. TikTok rompe récords con un 71% más de tiempo de visualización. Y Perplexity AI, el buscador hijo de Google y Wikipedia, está listo para revolucionar el mercado. Para cerrar, ChatGPT llega a WhatsApp y ahora puede escuchar tus notas de voz, mientras Microsoft apuesta por centros de datos de madera y la reforestación del Amazonas para ser carbono negativo. Así que ponte cómodo, porque este vídeo viene cargado de novedades brutales. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Twitch contra Kick. La guerra del streaming está más caliente que nunca. Kick es una copia barata, acusa al CEO de Twitch. Así de contundente fue Dan Clancy al romper su silencio y arremeter contra su competidor directo Kick. Durante una entrevista, Clancy afirmó que Kick no solo copió su plataforma, sino que su modelo carece de innovación, salvo por la excepción de TikTok, al que sí reconoció como una verdadera revolución en el sector. Pero la polémica no termina ahí. Kick ha ganado terreno rápidamente, atrayendo a streamers descontentos con las políticas de monetización de Twitch. Mientras Twitch mantiene el 82,3% de las horas de visualización global, los streamers medianos y grandes han comenzado a migrar en busca de mejores ingresos. Y eso es un problema serio. Por cierto, Kick no se quedó callado. Andrew Santamaría, su portavoz, defendió el enfoque de la plataforma: priorizar a los creadores, ofrecerles mayores ganancias y un sistema de moderación más flexible. El panorama es incierto. Twitch sigue siendo el líder indiscutible, pero sus caídas del 88% en suscripciones y un 84% en publicaciones semanales lo tienen en la cuerda floja. ¿Podrá reinventarse a tiempo o será Kick o YouTube quienes dominen el futuro del streaming? La batalla por la corona está en marcha. Bill Gates y Sam Altman alertan: la IA necesita regulación y más código abierto. Bill Gates y Sam Altman, dos gigantes del mundo tecnológico, han lanzado advertencias clave sobre el futuro de la inteligencia artificial. Gates, cofundador de Microsoft, advirtió recientemente que si no se establecen regulaciones globales, la IA podría volverse incontrolable, abriendo la puerta a cibercrímenes, suplantación de identidad y fraudes masivos. Según él, la velocidad del desarrollo actual es tan rápida que el riesgo de caos está a la vuelta de la esquina. Si no actuamos ahora, podríamos perder el control. Por su parte, Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha reconocido que su empresa se equivocó al abandonar el enfoque de código abierto. En su opinión, la decisión de cerrar modelos como GPT-3 y GPT-4 para evitar la competencia podría estar limitando la innovación. Su reflexión se produce tras el éxito de DeepSeek, la IA china de código abierto que ha revolucionado el sector y demostrado que modelos accesibles y colaborativos pueden avanzar más rápido. La carrera por dominar la IA está en marcha, pero el futuro dependerá de cómo se gestionen estos desafíos. Nvidia dispara sus acciones gracias a la IA de su chip Blackwell. Nvidia ha vuelto a demostrar por qué es el líder en tecnología de inteligencia artificial, y es que sus acciones han subido tras anunciar la expansión de su chip de IA de última generación, Blackwell, en colaboración con Supermicro. Este chip está revolucionando los centros de datos al ofrecer una potencia de cálculo excepcional y soluciones avanzadas de refrigeración líquida. Blackwell permite gestionar cargas de trabajo complejas como la IA generativa y el aprendizaje automático con una eficiencia energética sobresaliente.
Además, Supermicro está ofreciendo una infraestructura llave en mano, lo que permite a los clientes implementar soluciones escalables de forma rápida. El CEO de Supermicro destacó que la colaboración con NVIDIA está llevando a los centros de datos a un momento transformador, permitiendo a las empresas enfrentarse a los desafíos crecientes del procesamiento de datos masivos. Con la demanda de IA disparada, NVIDIA está bien posicionada para capitalizar este crecimiento. ¿Veremos más subidas en sus acciones? Pues todo apunta a que sí. Yann LeCun predice la próxima gran revolución de la IA. Yann LeCun, una de las mayores figuras del mundo de la inteligencia artificial, ha dado una noticia que está revolucionando el sector. En los próximos 3 a 5 años viviremos una gran revolución tecnológica en la IA. Según el pionero de Deep Learning, la IA actual es todavía demasiado limitada para lograr avances como robots domésticos plenamente funcionales o coches 100% autónomos. En un reciente evento, LeCun explicó que aunque la IA ha mejorado en la comunicación con los humanos, sigue sin comprender el mundo físico de forma efectiva. Por ello, los investigadores están trabajando en modelos más complejos que puedan predecir cómo se comporta el entorno y así mejorar su interacción con él. Señaló que si logramos una inteligencia comparable a la de un gato o una rata, ya sería una victoria. El objetivo a corto plazo es crear sistemas que comprendan y respondan de forma más eficiente, acercándose cada vez más al funcionamiento del cerebro humano. Si esta revolución ocurre como predice LeCun, podríamos ver avances significativos en nuestra vida diaria, como asistentes más avanzados o sistemas autónomos más fiables. ¿Estamos listos para este salto? ChatGPT Search reta a Google. OpenAI ha lanzado su mayor desafío a Google hasta la fecha. Su buscador ChatGPT Search ya no requiere una cuenta ni inicia sesión para acceder a sus funciones. Y esto supone un cambio radical, ya que ahora cualquier usuario podrá realizar búsquedas web a través del chatbot de OpenAI sin restricciones. Este movimiento busca aumentar el engagement y posicionar a ChatGPT Search como una alternativa real a Google. Gracias a esta actualización, los usuarios pueden buscar información, obtener enlaces relevantes y recibir respuestas rápidas. Y todo directamente desde la interfaz de ChatGPT. Además, la IA puede generar resúmenes de textos, ideas y hasta recomendaciones personalizadas en tiempo real. Y para acceder, solo es necesario ingresar a chatgpt.com y empezar a buscar. Este cambio no solo aumenta la competitividad en el mercado de buscadores, sino que también pone en alerta a Google, ya que OpenAI continúa ganando terreno. ¿Será este el comienzo del fin de la hegemonía de Google? Por ahora, OpenAI está jugando bien sus cartas. LinkedIn, de buscar empleo a memes y viralidad. ¿Memes en LinkedIn? Pues sí, has leído bien. La plataforma profesional ha dejado de ser solo un escaparate de currículums para convertirse en un espacio donde los profesionales comparten contenido viral. En 2024, LinkedIn experimentó un crecimiento del 99% en interacciones, lo que demuestra que su nueva estrategia está funcionando. Con 1,5 mil millones de perfiles y 310 millones de usuarios activos mensuales, LinkedIn ha dado un giro hacia lo social. ¿Qué ha cambiado? Pues ahora hay newsletter, vídeos cortos, carruseles, juegos y hasta memes sobre la vida laboral. Pero, ¿por qué este cambio radical? Bueno, porque LinkedIn ha entendido que contenido más humano y cercano también puede triunfar en un entorno profesional. Esta evolución beneficia a empresas y profesionales que ya pueden construir una marca personal o promocionar su negocio de forma más auténtica. Además, los clics en publicaciones han aumentado un 122%, lo que demuestra que el contenido no solo se ve, sino que también genera acción. Así que si todavía piensas que LinkedIn es solo para buscar empleo, replantea tu estrategia. Hoy es una de las redes más dinámicas y con mayor potencial de crecimiento. ¿Listo para darle un giro a tu perfil y viralizar tu contenido? TikTok rompe récords, 71% más de tiempo visto. Si pensabas que TikTok ya era adictivo, prepárate para este dato. En 2024, el tiempo promedio que los usuarios pasan en la plataforma aumentó un 71%. Esto no es casualidad. TikTok ha perfeccionado su algoritmo para ofrecerte contenido personalizado, desde vídeos de entretenimiento hasta tutoriales de cualquier tema que te imagines. Y solo necesitas deslizar y la magia ocurre. Este crecimiento ha hecho que la plataforma se convierta en el lugar ideal para que las marcas busquen conectar con un público joven y activo. Cuanto más tiempo pasan los usuarios en TikTok, mayores son las oportunidades para que interactúen con anuncios o colaboraciones con influencers. Además, este aumento de tiempo de visualización
También ha impulsado el formato de live streams, permitiendo que creadores y empresas moneticen directamente su contenido. Pero, ¿qué pasa con los límites? Porque, aunque TikTok ha implementado herramientas para controlar el tiempo de uso, muchos usuarios simplemente ignoran las notificaciones que les invitan a tomar un descanso. Así que, si tienes un negocio, esta es tu señal. Estar en TikTok no es opcional. Aprovecha este boom y crea contenido que enganche. Perplexity AI, el hijo de Google y Wikipedia que quiere revolucionar la búsqueda. Perplexity AI es la nueva estrella del mundo tecnológico y su CEO, Arambin Srinivas, no duda en describirla como si Google y Wikipedia tuvieran un hijo. Esta plataforma de inteligencia artificial responde a preguntas con información detallada y, lo más importante, muestra las fuentes de donde obtiene estos datos, lo que le da una ventaja sobre otros buscadores. Fundada en 2022, la startup ha crecido rápidamente gracias a su enfoque innovador, mientras que herramientas como ChatGPT generan respuestas basadas en patrones de datos. Perplexity se asegura de que sus respuestas estén respaldadas por fuentes verificadas, desde periódicos hasta blogs. Esto la convierte en una herramienta ideal para quienes buscan precisión y credibilidad. La startup ya cuenta con el apoyo financiero de gigantes como Nvidia y Wayra, y su crecimiento ha sido explosivo, de 2,5 millones de consultas diarias a más de 20 millones en solo un año. Su objetivo para 2025 es alcanzar los 100 millones de consultas diarias y competir directamente con Google. ¿Será este el buscador del futuro? Srinivas está convencido de que su combinación de IA y transparencia lo hará posible. Lo veremos. ChatGPT en WhatsApp ya puede escuchar tus notas de voz. La integración de ChatGPT en WhatsApp sigue evolucionando. Ahora, la IA no solo puede responder a tus mensajes de texto, sino que también puede escuchar y analizar tus notas de voz. Esta nueva función es ideal para aquellos que prefieren hablar en lugar de escribir y hace que la interacción con ChatGPT sea más natural y fluida. Con esta mejora, los usuarios pueden enviar notas de voz y recibir respuestas en texto, lo que facilita la comunicación cuando no es posible escribir. Pero eso no es todo. La función también incluye el reconocimiento de imágenes, lo que permite a la IA interpretar contenido visual directamente desde la app. El objetivo de OpenAI es hacer que ChatGPT sea accesible para todos, incluso para aquellos con dispositivos de gama baja o conexiones de datos limitadas. Con estas actualizaciones, WhatsApp se convierte en una plataforma más potente y versátil, acercando la IA a millones de usuarios en todo el mundo. ¿Qué será lo próximo? Todo indica que esta evolución apenas comienza. Microsoft apuesta por centros de datos de madera y reforesta el Amazonas. Microsoft está adoptando medidas ambiciosas para reducir su huella de carbono, combinando innovación tecnológica con reforestación masiva. La compañía ha lanzado un proyecto piloto en Virginia, donde sus nuevos centros de datos están construidos con madera contralaminada, un material que reduce hasta un 65% las emisiones de CO2 en comparación con el hormigón tradicional. ¿Pero por qué madera? Bueno, porque su producción es menos contaminante, permite una construcción más rápida y es resistente e ignífuga, convirtiéndola en una opción sostenible y segura. Pero Microsoft sabe que construir de manera más ecológica no es suficiente para compensar el consumo masivo de energía derivado de la inteligencia artificial. Por eso, ha anunciado una inversión de $200 millones para reforestar más de 30.000 hectáreas del Amazonas y el bosque atlántico, en colaboración con la organización brasileña ReGreen. Esta iniciativa permitirá la absorción de millones de toneladas de CO2 mediante la plantación de más de 4,4 millones de árboles. El objetivo final es lograr que Microsoft sea carbono negativo para 2030, un reto mayúsculo considerando el rápido crecimiento de la IA. Y si estos proyectos funcionan, no solo podría marcar el camino hacia un sector tecnológico más sostenible, sino también establecer un nuevo estándar para la industria. Mola, ¿eh? Y con esto cerramos este emocionante repaso por las noticias más impactantes del momento, desde Twitch en guerra con Kick por el dominio del streaming, hasta Nvidia disparando sus acciones con su chip Blackwell y OpenAI desafiando a Google con su buscador ChatGPT Search. Pero hemos visto también cómo Bill Gates y Sam Altman piden regulaciones urgentes para la IA, mientras Yann LeCun predice una nueva revolución tecnológica que cambiará nuestras vidas en menos de 5 años. Y no olvidemos a TikTok rompiendo récords de tiempo de visualización
y a LinkedIn que ha pasado de currículums a memes virales. Pero esto es solo el comienzo, la tecnología sigue avanzando a toda velocidad y aquí estaremos para mantenerte al día con las últimas tendencias y estrategias que marcarán el futuro. Y si te ha gustado este vídeo, dale like, un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Comparte este contenido con tus amigos porque estar informado es clave para no quedarse atrás. Síguenos en redes sociales y visita easypromosapp.com para descubrir herramientas de marketing que te ayudarán a conectar mejor con tu audiencia y generar más engagement. Gracias por acompañarnos, Easypromeros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias que te dejarán boquiabierto. Hasta la próxima.